Este fue por algún tiempo el anime manga más sobrevalorado. Recuerdo cuando por allá en el 2014 los otakus de la escuela se excitaban con el manga, y un año después, el mundo geek se jactó de hablar de filosofía, de lo profunda que era la serie, del vacío existencial y de más sentencias pretenciosas que incluso en esa época con 15 años, no entendía de dónde la gente sacaba esas conclusiones de la serie. Lo único que yo veía era una animación excepcional, pero nada más. Luego sale su segunda temporada y el fandom de esta se redujo drásticamente. Todos los superficiales se espantaron al ver que la animación, sin ser mala, ahora era promedio. Ojalá Kimetsu no Yaiba no se quede sin presupuesto. El punto es que, a día de hoy, solo se quedó la parte del fandom que insistía con que la serie era revolucionaria y filosófica. Y tras esta introducción, vemos qué tan cierto es eso, y qué tan buena o qué tan mala es One Punch Man. Desde el vamos, algo que se evidencia de este anime es que no tiene una trama, o no estrictamente hablando. Se podría decir que el objetivo es que Saitama sea reconocido como el héroe más fuerte o que recupere la emoción de ser héroe, pero incluso esto es demasiado ambiguo, sumado a que el personaje no busca dicho objetivo activamente, haciendo que la razón para seguir la serie sea nula y podamos decir que no tiene un rumbo claro. Pasando a los personajes, estos son bastante básicos. Saitama es un jovial y flemático individuo antisocial y no muy simpático tratando con otros, pero su pasado es muy reducido. Sus motivaciones son absurdas, es decir, solo estaba aburrido de su vida, pero no es muy claro el por qué o por qué decidió ser específicamente un héroe. No tiene un crecimiento o profundización durante la serie, por lo que es bastante estático. Genos, a pesar de ser más querible ya que es estricto, educado y con más carácter, no pasa de ahí. No se explora, nunca retoma su búsqueda al cyborg que mató a su familia, no sabemos mucho sobre él, y su participación incluso se va reduciendo conforme avanza la historia. Y los demás, o son clichés del shonen de peleas, o parodias básicas de superhéroes y villanos. Por lo que en el campo de personaje la serie también es bastante mediocre, y deja mucho que desear. Incluso Garou, el único villano recurrente, tiene motivaciones bastante ridículas que la serie quiere tomarse en serio. Y claro, en este punto ya podríamos preguntarnos, si la serie tiene personajes mediocres y no posee una trama o rumbo, ¿por qué la gente le hace tantas felaciones entonces? Y es aquí donde llegamos a los dos aspectos que la gente más resalta. El primero es que es una parodia muy original de los superhéroes, lo cual está claro solo diría alguien que no solo ha consumido muy poco anime, sino en general poco contenido de género de superhéroes. La premisa del protagonista de aspecto amigable e inofensivo que es subestimado por sus enemigos, para que resulte ser increíblemente fuerte y termine humillándolos, lo hizo Akira Toriyama 30 años antes, y dos veces, y de mejor manera incluso porque Toriyama no se jactaba únicamente de ese chiste. Por otro lado, historias de héroes con vidas mundanas, por favor, The Incredibles, cualquier entrega de Spider-Man, Powerpuff Girls y One Punch Man no hace nada diferente de estas. Y respecto a la parodia de superhéroes, esta es bastante básica. No hace nada que no podamos ver en Kick-Ass, Bobobo, Deadpool, Powerpuff Girls nuevamente, por lo que realmente, bajo un espectro de construcción de mundo, de comedia o premisas en general, esta serie no tiene nada del otro mundo y es incluso inferior a la mayoría de ejemplos mencionados, y no porque estos sean la gran cosa, sino porque One Punch Man es muy monótono con su comedia. Y llegando finalmente al aspecto filosófico con el que tanto alardean los fans, estos afirman que la serie es una forma de mostrar el vacío, del cómo tenerlo todo o tener un poder abrumador le quita sentido a la vida, volcando en aburrimiento a Saitama. Y realmente ni siquiera es que esto se preste a un debate. Hay dos razones por las que estas posturas son bastante ridículas. La primera y más importante es que la serie no aborda dicha temática de forma consistente o muy elaborada. Entre las dos temporadas y los primeros 140 capítulos del manga, que fue lo que yo leí, tenemos a lo mejor un par de monólogos de Saitama abordando el tema. Y eso es todo. Dichos monólogos no son particularmente elaborados, solo expresa que ya no se emociona siendo un héroe, nunca lo interioriza, no se reflexiona, ni es un tema que se trabaje con el tiempo, que es lo que nos lleva a la segunda razón, y es que el supuesto vacío de Saitama no se construye, es débil y muy simplón. Es decir, Saitama afirma sentirse vacío, pero ¿qué hace al respecto para no sentirse así? Es donde retomamos el aspecto de caracterización y trabajo con el personaje, porque le llenaba ser un héroe en primer lugar. Entendería y tendría mucho más peso dicho vacío si ese camino de ser un superhéroe estuviera justificado, se sintiera como que es lo que Saitama más anhela, pero solo lo hace porque no tiene nada más que hacer. No busca soluciones, otras actividades, otros rumbos, simplemente se resigna como cualquier moderno nihilista que se cree inteligente por decir que la vida apesta. Así como también es bastante superficial como la serie lo aborda, es decir, Saitama es fuerte, sí, pero ¿y qué?
Sigue teniendo una vida promedio, no es una persona muy interesante, muy inteligente, no tiene influencia social ni poder económico. Simplemente es fuerte. Decir que alguien se sienta vacío solo porque es fuerte es bastante ridículo. Comparen esto con el Doctor Manhattan, un hombre que era verdaderamente omnipotente y además de eso poseía fama, éxito y un alto intelecto que incluso aumentó con sus poderes. Es mucho más entendible que un personaje así se sienta desconectado y excluido del mundo al poseer semejantes virtudes. Saitama no. Y si me dijeran que simplemente es una forma reduccionista de tratar dicho tema, en ese caso sí podría entenderlo un poco, pero lastimosamente los fans siempre han insistido con que la serie es súper profunda y revolucionaria, así como que igualmente Saitama sigue careciendo de una construcción que sustente dicho vacío. Así que como pueden ver, One Punch Man no tiene nada de especial. Ni siquiera como entretenimiento es particularmente bueno o decente, porque su comedia no es ingeniosa, la química de personajes no destaca y los personajes mismos, como ya vimos, son básicos y estáticos. Sumémosle el hecho de que no posee un rumbo claro y solo podríamos hablar de su animación. Y repito, leí hasta el capítulo 140 y algo del manga y realmente me dejó de interesar. Ese arco de la Liga de Villanos es horrible por donde se le vea. Los combates son todos iguales, con una cantidad insana de power-ups por bando y mando, haciendo que las peleas pierdan toda pizca de emoción o estrategia. En JoJo's o Hokuto no Ken, los power-ups se guardaban para los momentos de mayor clímax. Acá es en todo momento y cualquier personaje puede hacerlo, haciendo que la magia o el posible impacto se pierda. Garu puede quedar inválido e igual seguir peleando y derrotando héroes y villanos. No muere ningún personaje importante o aparentemente importante, porque recuerden que todos los personajes son vacíos. Y cuando se pudo tocar el tema de la supremacía de razas y por qué los monstruos merecían gobernar, el autor se arrepintió y lo dejó en que simplemente eran malos porque sí, y querían matar héroes y personas solo porque sí. Pero qué aburrido. Y en conclusión, sobrevaloradísimo. Un 3 de 10 tanto para el anime como para el manga. Pero como siempre, esperaré tu opinión. ¿Qué opinan de One Punch Man? ¿Concuerdan con el fandom que dice que es supremamente filosófico? Acompañen en mis siguientes reseñas, que son las que ven en pantalla. Y sin más que decir por su atención, muchas gracias.